Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Marca Navarra. Yo soy Miguel de la Era y está conmigo Íñigo Gil. Buenas tardes, Miguel. Y estamos aquí en un nuevo episodio de Talento Navarro para acercar a los oyentes y charlar con los que son los deportistas navarros más prometedores del panorama. Y ya nos tocaba hablar de fútbol. Hoy nos acompaña el joven delantero navarro de 19 años, Carlos Lumbreras. Carlos forma parte de la plantilla de Osasuna Promesas y ha recibido la llamada de Vicente Moreno para formar parte de las dos últimas convocatorias del conjunto rojillo. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Carlos, ¿cómo viviste esa primera convocatoria el jueves pasado, en un día que ya forma parte de la historia de Osasuna? Bueno, pues la verdad que fue un poco sorpresa para mí porque no había entrenado con ellos ningún día esta semana, entonces pues no daba por hecho ir convocado. Pero bueno, pues cuando me lo comunicaron fue una alegría tremenda y nada, ya en cuanto lo supe pues preparado para el viaje. Oye, llegaste a calentar, ¿se te pasó por la cabeza que podías entrar? Bueno, pues ya sabía de la dificultad que tenía, ¿no? Que era muy complicado tener minutos, pero bueno, sí que es verdad que cuando te quitas el abrigo del banquillo, ¿no? Y saltas un poco al campo a moverte, pues sí que se te pasa a veces por la cabeza, pero tenía en cuenta que era muy difícil, sí. Bueno, y estas convocatorias son a lo que aspira todo jugador joven, pero detrás también hay momentos complicados, ¿no? Esta temporada vienes de menos a más. Queríamos saber cómo gestionas los momentos difíciles en los que te toca ver a tus compañeros desde el banquillo o no llegan los goles. Bueno, sí que es verdad que últimamente me ha tocado pues vivir también ese segundo plano de fútbol, ¿no? Más de cerca. Ya el año pasado al principio me costó tener continuidad en el Promesas y este año, sin ir más lejos también, al principio los primeros partidos tampoco tenía mucho protagonismo. Y bueno, pues al final son cosas que tiene el fútbol, ¿no? Somos un equipo y al final todos queremos jugar y pues lo que tiene es seguir trabajando, seguir esforzándote más si cabe y nada, seguir eso, dándole duro y pues desde el banquillo saber que puedes tener la oportunidad de entrar al campo, aunque no sea de inicio, e intentar dar lo mejor posible. Y bueno, imagino que la llamada de Vicente a ti también te sirve un poco como para incrementar esa confianza, ¿no? Sí, es verdad, porque al final, bueno, el año pasado sí que había podido entrenar con el primer equipo, aunque sea algunos días, y este año también, pero pues al final que el primer equipo cuente contigo para ir a un partido tan importante como era el de Copa y estar citado sí que pues anímicamente te da un plus. Y cambiando un poco de tema, hace unos días llegó a tajonar Sixtus, que es el nuevo fichaje para el Promesas que se suma a la lista de delanteros en la que ya están Pedro Arena, Pablo Moreno, Dani Sancho o Noel López. Quería saber cómo sentís esa competencia dentro del equipo. Bueno, pues sí, es verdad que eso en invierno nos reforzamos ahí aún más con Sixtus. Y bueno, yo creo que al final esa competencia es buena porque nos hace a cada uno saber que el puesto pues hay que ganárselo, que no está nada garantizado y yo pues al final lo importante es que el equipo funcione, que jueguen los mejores y que nos ayudemos todos poco a poco. Yo pues aún no he podido coincidir casi con los nuevos fichajes porque esta semana he estado arriba, pero seguro que nos ayudan mucho y unos u otros lo sacaremos adelante. Carlos, el año anterior jugaste toda la temporada con el Suiza en tercera federación y ahora en cosa de eso, 7-8 meses y pasando por la primera federación, estás entrenando ya con el primer equipo. ¿Qué tal esos cambios de categoría y nivel? ¿Cómo te estás adaptando? Bueno, sí, lo que dices, al final acabé jugando casi toda la temporada con el Suiza, pero sí que es verdad que yo ya había hecho pretemporada y había estado algunos partidos y la mayoría de entrenamientos con el Promesas, entonces ese cambio de nivel sí que lo noté un poco menos porque sí que estaba ya más o menos acostumbrado al ritmo de primera rep, que es un salto muy grande. Y luego ya pues al primer equipo más de lo mismo. Al final también aparte del ritmo es el nivel de cada jugador, que son todos muy buenos y pues poco a poco, sobre todo los primeros entrenamientos se te hace un poco más difícil porque no llevas el ritmo como
como los demás, pero poco a poco es ir entrando y pues te vas acostumbrando. Y hablando de esos entrenamientos con el primer equipo, has compartido vestuario con delanteros como Ante Budimir, Raúl García de Haro. ¿Cómo es entrenar con ellos? ¿Te dan algún consejo? Sí, la verdad que son los dos los delanteros. Bueno, pues no hay nada que decir, hay que ver sus números y cómo juegan los dos. Pero aparte de eso, a mí me sorprendió mucho porque los primeros días, pues al final ellos saben de la importancia que tiene para mí, ¿no? Viniendo desde abajo, pues estar los primeros días con ellos, y sí que me hacían hincapié en alguna cosa, me intentaban corregir, estaban más pendientes de mí, ¿no? Y eso la verdad que se agradece mucho, sobre todo pues en cosas que a mí, yo igual durante un entrenamiento con mi equipo de normal no le doy tanta importancia, pero pues ellos me hacían fijarme sobre todo en eso, en los movimientos dentro del área, y a mí me sorprende que mentalmente pues están siempre muy concentrados y es muy importante. Y de cara un poco a la gente que nos va a escuchar, queríamos preguntarte ¿en qué delantero se fija Carlos Lumbreras para mejorar? ¿Con quién te identificas un poco? Bueno, pues yo de pequeño siempre, a mí me gustaba mucho Luis Suárez, porque pues era así muy, aparte de dentro del área, le gustaba mucho venir a recibir y girarse, y a mí me encantaba. Pero bueno, pues sin ir más lejos, ahora como está rindiendo Budimir, pues es, yo creo que el ejemplo para cualquier delantero, y da gusto verlo jugar y los movimientos que hace, y últimamente pues los goles que está metiendo también. No son malos referentes. También te queríamos preguntar por un compañero tuyo, que es Asier Bonel, que parece que es ahora la máxima esperanza que tiene Tajonar. ¿Cómo ves al chaval? Sí, así lo conocí yo este año, sí que había oído hablar de él y sabía quién era, pero no había coincidido con él porque al final pues es bastante más pequeño que yo, y la verdad que es un tío, es muy majo, al final es un chaval aún, pero bueno, pues ya se le va notando que poco a poco va siendo más maduro, también con la selección está yendo, que eso es importante para él, para ir mejorando, ir cogiendo confianza ahí, y yo lo he visto también de menos a más. Al final pues con nosotros empezó poco a poco, ¿no? Pues eso, por lo que te digo, es muy joven aún, y ahora no tengo ninguna duda que en el Suiza, que está participando, y si tiene la suerte de participar con nosotros algo más, va a ir cogiendo también experiencia, que la categoría al final en juveniles no la tienes, y esta categoría sí que te la da, así que poco a poco irá mejorando seguro. Bueno, Carlos, y ya para ir terminando en esta sección de Talento Navarro, queremos conocer a las promesas del deporte también desde una perspectiva más personal. Íñigo ha preparado ahora un test con preguntas cortas que son muy fáciles para conocerte un poquillo más. Vale. Un hobby fuera del deporte, Carlos. Un hobby fuera del deporte, subir monte. Un lugar favorito. Mi pueblo, Sesma. Música que te gusta. Reggaetón. Un referente. Budimir. Un consejo. Ser responsable. Y un sueño. Debutar con el primer equipo de Osasuna. Pues hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de Talento Navarro. Esperamos que los oyentes hayan podido conocer un poco más de cerca a una de las grandes promesas de Tajonar. Mucha suerte y muchas gracias, Carlos. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.